Bien, que Dios os bendiga, hermanos. Amén. Voy a utilizar esto. Sí. Muy bien. Hermanos, estamos saliendo de un versículo en el Salmo 138:8, que el Señor cumplirá su propósito en mí. Y hay como una oración que dice: no desampares la obra de tus manos. Hemos repasado un texto en Génesis, ¿verdad? Y otro en Jeremías, pero ahora vamos a ir al mejor maestro que hay, que es Jesucristo, ¿no? En Lucas, no, vamos a ver, y yo tengo, sí, Lucas 9. Y os voy a citar algo que he leído muchas veces, lo encontré ahora en internet. Yo dije, me olvidé de llevar eso, pero todo está en internet hoy en día. La diferencia entre ser miembro y ser discípulo. Quiero subrayar eso de ser discípulo de Jesucristo. El precio que hay que pagar, el propósito que Dios tiene con nosotros, no es que seamos solamente miembros calentando bancos, sino discípulos. Voy a leer algo. El miembro suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. Creo que fue Rodolfo Loyola que escribió eso. Lo hizo muy bien. El miembro lucha por crecer, el discípulo lucha por reproducirse. El miembro se gana, el discípulo se hace. Gloria a Dios. El miembro quiere que le sirvan, el discípulo se atreve a servir. ¿Ves la diferencia, no? Bien, yo podría leer aquí un montón de cosas así, pero no vas a retenerlo, entonces no. Solamente ser miembro es una cosa, ser discípulo, seguidor de Jesucristo es otro paso. ¿Entiendes? Vamos a leer en San Lucas 9, versículos 57-62. Lucas 9, 57 al 62. Yendo ellos, Jesucristo y sus discípulos, ¿no? Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierra a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Seguir a Jesucristo, ¿no?, es algo serio, algo importante en nuestras vidas y que tiene efectos eternos. Y aquí podemos decir que seguir a Jesucristo no es un sentimiento, sino una decisión firme, ubicado en nuestro corazón y nuestro espíritu, ¿verdad? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús habla de que yo no tengo un lugar fijo, no tengo para recostar mi cabeza, yo no sé dónde paro mañana. Parece que este hombre tenía alguna dificultad, así que quería un poco seguridad en la vida, y por eso el Señor le dio esa palabra que
ir y predicar el Evangelio no puede ser solamente un sentimiento, algo que yo quiero hacer ahora, sino es una decisión firme que yo voy a seguir a Jesús. Pase lo que pase, voy a ir con Él en el camino. No hay muchas almohadas en el camino. Quizás hay que dormir como Jacob, con una piedra de almohada. Yo nunca lo he hecho. Pero allí se abrió el cielo y lo llamó a ese lugar Betel, ¿no? A ese Jacob. Vio ángeles subir y bajar por una escalera. Así que ser seguidor de Jesucristo no es un sentimiento. Sí, tenemos sentimiento, pero mi motivo de andar tras Él es una decisión, es un querer en mi interior, ¿no? No es algo momentáneo tampoco, sino algo duradero. Tiene efectos eternos. Lo que tú y yo hacemos como discípulos y siervos del Señor no está solamente aquí en ese mundo, sino sigue. El reino de Dios es eterno. Y así que el trabajo que tenemos encomendado a nosotros, aunque es dar un vaso de agua a un profeta, pero contiene muchas recompensas, ¿verdad? Sí. Tampoco es algo familiar, sino es un compromiso con Dios. Aunque nuestra familia está metida en la iglesia, mi compromiso tiene que ser con Dios. Aquí dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Esa palabra es que vuelve aquí 2 veces. Déjame primero a mí. Es lo que dice, ¿no? Las excusas son muy normales. Déjame enterrar a mi padre. Déjame que primero le despida de mi casa. Parece muy lógico, sí. Normal, ¿verdad? Pero el problema es que el que habla dice, déjame primero a mí, ¿no? Y después vienes tú, el Señor. Es algo que no se acepta en el reino de Dios. El que es el primero es Jesucristo. Él va adelante y las ovejas le siguen, ¿no? Las ovejas conocen su voz. Eso de la voz es algo muy importante. Jesús es llamado el Verbo de Dios. Y su voz lo conocemos y nos asegura, ¿verdad? Los enemigos vienen con otras voces, pero las ovejas no conocen la voz de los enemigos. Las ovejas tienen mala vista normalmente, pero tienen un oído muy fino y siguen al buen pastor de las ovejas, ¿no? No hay que poner disculpas entonces delante del Señor. Él nos conoce, Él sabe lo que necesitamos y como discípulos debemos estar pronto para responder y seguirle a Él y no venir con excusas, aunque sean, déjame primero enterrar a mi padre, deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú predica el Evangelio. ¿Cómo puede un muerto enterrar a un muerto? ¿Entiendes? Deja que los que están muertos espiritualmente, que no conocen al Señor, deja que ellos hagan esos trabajos. Pero en cuanto de ser obrero en el reino de Dios y predicar el Evangelio, no lo pueden hacer cualquiera. Los ángeles no pueden predicar el Evangelio, ¿verdad? Pueden venir a Cornelio y decir, tus oraciones, tus limosnas han sido vistos en el cielo. Es bonito eso, ¿verdad? Que cuando alguien es un poco religioso y busca a Dios, el cielo observa, vio que Cornelio oraba sus oraciones, él quizás un poco de tipo rezo, no sé, estaba allí entregándose y daba limosnas, ayudaba a los pobres, y el cielo lo observó, pero él no era salvo, él era temeroso de Dios, pero no era salvo. Sabe que hay gente que son temerosos de Dios, ¿no? Están en el camino hacia Dios, pero no son salvos.
Entonces el ángel vino y le dijo, llama a Pedro que está en Jope. Pero el ángel no podía predicar el evangelio. Tú sabes que para predicar el evangelio tenemos que tener el Espíritu de Dios, tenemos que haber experimentado la misma salvación. Yo sé que Dios utiliza su palabra, aunque sea por incrédulos, ¿no? Porque Dios siempre confirma su palabra, pero necesita predicadores. Entonces Jesús dice, deja que los muertos entierran a sus muertos. Los muertos espirituales que no conocen a Dios. Ellos pueden hacer cierto tipo de trabajo, pero los discípulos son algo único. Es un exclusivo tesoro del Señor que Él necesita. Él necesita a estos discípulos y tiene un propósito con ellos. ¿Entiendes? Que Dios tiene un propósito contigo y conmigo y tú lo sientes en tu interior, en tu espíritu, algo te empuja, el amor de Dios te empuja y tú sabes, en los ojos de Dios tú eres algo especial. En sus ojos eres algo especial. Los ojos del mundo igual te desprecian pero en los ojos de Dios tú eres algo muy especial. Porque tú puedes hacer una tarea y un trabajo que nadie más puede hacer que tú. Tú eres único. Y entonces tú vete a predicar el evangelio a los demás. El Señor te necesita, ¿verdad? Amén. Déjame que primero despida de mi casa. ¿Y qué dice el Señor? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es que tenemos que obedecer. Un discípulo obedece, él hace la obra del Señor. Es algo, es un compromiso muy fundamental, es un precio que tenemos que pagar. Para ser un discípulo del Señor hay algo de precio de pagar, ¿no? Cumplir con un propósito. Y hay pocas personas que pueden cumplir con esto. Porque aquí, ¿cuántos estamos? ¿Cuánta gente vive en Helsinki? Y comparado con la gente que están allí, no, es una gotita en el mar. Entonces, el Señor, pocos obreros hay. Hay que orar al Padre para que envíe muchos obreros, ¿no? A la mies. Y lo poco que tiene, Él necesita que seamos bien disciplinados y que hagamos nuestra labor, que visitamos a Mendoza como hiciste y a los enfermos ungiendo con aceite y orando y hay que hacer la labor, predicar. Es que quizás nunca más vuelves ahí, ¿no? Entonces es un momento único y hay que poner la semilla, ¿no? Bien, yo os he hablado de la vida de José. Él tuvo 2 sueños, ¿no? Os hablé de esto. Esto contiene un llamamiento para José. Que cuando, bien, la gente le llamaban, aquí viene el soñador, ¿no? Pero, y le vendieron a Egipto y todo, pero él ya tenía un llamado. Había un propósito de Dios en su vida y aunque tuvo que pasar por muchas pruebas, muchas dificultades, Dios todo el tiempo le empujaba y él sabía que él sería bendición. ¿Tú quieres ser bendición? Amén. Amén. Porque José hubiera podido ser un hombre amargado, podía quejarse y hablar, mira, ¿qué me han hecho mis hermanos y mi familia? Mira, en casa de Potifar, cómo yo bendije esa casa y me mete en la cárcel. Podía hablar, pero él, ¿dónde fue? Fue una bendición. Cumplió la promesa de Dios a Abraham, que sería una bendición a toda la familia de la tierra.
estaba con su familia, fue una bendición. Estuve en casa de Potifar, fue una bendición. Estuve en la cárcel, fue una bendición. Amén. Fue en casa del faraón y salvó toda la casa de Israel, de su padre. Todo Egipto era hambre y de destrucción. Es que Dios quiere que seamos bendición. Amén. Dios no se quiere manifestar en y a través de nuestras vidas con propósito, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, Moisés y el pueblo como otro ejemplo, dice así que Dios a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Fíjate, Dios no tiene vergüenza de decir que soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino honra a Abraham, honra a Isaac, honra a Jacob, que no eran gente demasiado buena, ¿no? Tenía sus debilidades, pero Dios se puso al lado de ellos y ató su propio nombre a estas personas, porque ellos habían tenido fe en Él, habían sido discípulos, seguidores, aunque débiles, pero fieles, ¿bien? Y cuando va Moisés, dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, ¿no? Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Desde el primer momento, Dios explicó, ¿no?, a Moisés que él quería sacar a este pueblo para introducirles en la tierra prometida. No había duda en lo que yo he descendido para sacarlos de Egipto, pero para introducirlos en la tierra prometida. Dios tenía un propósito con este pueblo. La pregunta es: ¿ellos entendieron este propósito? ¿Lo entendieron? A ratos. Porque solamente Josué y Caleb entraron, ¿verdad? La mayoría cayeron en el desierto. Esto me hace preguntar: nosotros como pueblo de Dios, donde estamos, hemos entendido el propósito de Dios con nuestra vida. Hemos entendido que Dios tiene un propósito con su iglesia en Malmi, en Salim, en Helsinki. Dios tiene propósito. Nos ha sacado, pero con un fin. ¿Qué quiere Dios con mi vida? Yo realmente trabajo para estar con mi Señor Jesucristo o soy un freno, o ¿qué hago yo? Soy solamente un miembro que viene bien, entiendo yo que Dios, cuando ha empezado a trabajar con mi vida, quiere que yo sea un discípulo consciente. Mira los 12 que andaban con Jesús, ¿no? Que Cristo tenía un trato diferenciado con cada uno de ellos. Y aunque tenía fracasos como Pedro, ¿no?, que hasta que negó a Jesús, decía: aquí estoy yo, el Superman, yo no te voy a fallar. Y el Señor le dice: antes que el gallo cante dos veces, tú me has negado 3 veces. Qué fuerte, ¿no? Negó al Señor. Y sí, podemos tener muchos fracasos, pero el Señor lo sabe de antemano, ¿entiendes? Y Él tiene un trato, tiene misericordia con nosotros. Pero fíjate cómo Pedro fue utilizado. En el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 y cómo sirvió al Señor.
abrió para los gentiles, llevó el evangelio, aunque fue Pablo que era el misionero entre los gentiles, pero Pedro abrió, él tenía la llave en la mano, ¿no? Y en el día de Pentecostés abrió para el pueblo judío, se derramó el Espíritu ahí sobre ellos, fue a los samaritanos, él y Juan, y cuando impuso la mano sobre los samaritanos cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y cuando fue a casa de Cornelio, mientras que predicaba, cayó el Espíritu Santo. Fue un hombre llave, un hombre abridor, ¿entiendes? Dios le utilizó así, de ser una punta que abrió paso, ¿no? Porque a ti te daré la llave, ¿no? Y fue un abridor de puertas y de camino para judíos, para samaritanos, para gentiles. Gloria a Dios, ¿no? Y tu ministerio puede hacer la diferencia. Si tú tienes fe, este hombre tenía muchos fracasos, pero era un hombre de fe. Él anduvo sobre las aguas. ¿Sabes eso? El único que yo sé allí que anduvo sobre las aguas fue Jesucristo y fue Pedro. Pero no anduvo mucho porque después se hundió, pero hay que decir que fue el único que anduvo sobre las aguas. ¿Verdad? Amén. Él puede decir, yo he andado con Jesús sobre las aguas. Y ninguno de los otros discípulos. Era un hombre que se arriscaba, que tú tienes fe para lanzarte a servir a Jesucristo. Gracias, Señor. Ser discípulo, no solamente ser un miembro calentando un banco, no solamente alguna hora allí el domingo por la mañana, sino algo que tú eres 24 horas del día, 7 días en la semana, un discípulo siempre dispuesto, ¿qué puedo hacer para agradar al Padre en el cielo? ¿Cómo puede Él Te pregunto una cosa. ¿Tú quieres ser discípulo de Jesucristo? Amén. ¿Quieres ser un discípulo, un seguidor de Jesucristo? Amén. Yo estuve aquí hablando con los hermanos esta mañana y llegamos, yo soy así que cuando duermo por la noche, después me despierto a las 5 de la mañana o algo así. Allí en esa hora, a las 5 de la mañana, es cuando yo escucho mejor. Parece que el ruido del día hace que no oigo mucho la voz del Espíritu Santo. Pero cuando llega allí 4, 5, 6 de la mañana, he dormido y mi alma está en calma y mi espíritu y allí algunas veces, wow, el Señor me habla y tengo que subir y apuntar lo uno, apuntar lo otro y casi es bonito, ¿verdad? El escuchar como Dios te habla y te infunde visión, pensamientos, te encomienda trabajo que tiene que hacer. Y tú eres el secretario y dices, ajá, aquí tengo ya trabajo para todo el día. No sé cómo tú oyes a Dios. Somos diferentes en escuchar a Dios, ¿no? Y hablar con Él. Un hombre decía, yo lo siento en la mano. Era un hermano de Estados Unidos. Yo nunca lo he sentido en la mano. Pero él cuando era algo especial que Dios quería, él sentía algo en la mano y entonces él sabía, ya Dios esperaba algo especial de él. En ese momento ya tenía que ministrar y hacer algo. Yo no sé cómo Dios comunica con cada uno de nosotros, pero como discípulos tenemos que tener una forma de comunicar y hablar con el Señor. Es una relación personal. Hemos hablado de esto, que no es información, sino es revelación. Está en Mateo 16, si no lo sabéis, pero allí Jesús pregunta a sus discípulos y dicen, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas.
Y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre revela a Jesucristo a nuestros corazones. Entonces es revelación, ¿verdad? Amén. No es información. La Iglesia Católica ha informado mucho en América Latina, ¿no? De la Biblia, de Jesucristo, de la Virgen María, de tantas cosas ha informado. Pero lo que tú necesitas es una revelación del Padre Aleluya. acerca de Jesucristo. Aleluya. Y esto es donde tú naces de nuevo y empiezas a andar con Dios. Aleluya. Y para vivir la vida cristiana tenemos que tener una revelación diaria para ser buenos siervos del Señor. Esto nos llena con propósito en nuestra vida. Esto es una relación viva que algunas veces puede ser una lucha tremenda. Yo ayer estuve hablando, ¿no?, de la persecución, de las dificultades que tienen los siervos del Señor en el discipulado. Y hay un precio que pagar. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Aleluya. La presencia del Señor anda con nosotros. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así enseña Jesucristo, ¿no? El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de correr todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Así que tú y yo, ¿a quién debemos temer? Dice la Biblia. Que el discipulado puede costar, puede tener un precio, pero ¿quién debemos temer? Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra, sino vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Hay que tener respeto de Dios. El temor de Dios significa tener el respeto de Dios. Él nos va a juzgar. Él nos puede juzgar hasta el infierno. Pero Él dice en el mismo texto que no os preocupéis. Vosotros valéis más que muchos pajaritos, ¿no? Y ni uno cae al suelo sin vuestro Padre. Y aún vuestros cabellos están todos contados. Dios sabe todo en cuanto de vuestra vida.
Bien, yo estoy un poco hablando sobre el propósito de nuestra vida como iglesia, ¿no? De ser discípulos. Que hay un precio de pagar. Cuando tú te entregas a Jesucristo, cuando tú vienes a la iglesia, el Espíritu Santo te va a enseñar que tú tienes una función. Tú estás allí con un propósito. Pero no solamente tú, sino toda la iglesia, todo el colectivo tiene un propósito. Y recordáis que también hablaba de Mica y Mila, ¿no? El otro Salimos día. del desierto Sí. a la iglesia. Sí, Gloria a Dios. Aleluya. Y aquí estamos, ¿eh? sí, ahí Amén. estáis. Amén. Pero era otro Mica, de otra Sí, época. Ella no sabe nada de esto, entonces No. bueno, se lo explico. Sí. Pero allí en el desierto Dios tenía un propósito con el pueblo que salió de Egipto. Y os he hablado que el primer año que estuvieron en el desierto, Dios dio orden a Moisés de edificar un tabernáculo y que el tabernáculo estaba en medio del campamento. 3 tribus al norte, 3 al sur, al oeste y este, ¿no? Y en medio estaba el tabernáculo. La primera enseñanza que esto implica es que tenemos que tener a Dios en el centro, Aleluya. ¿verdad? Y la columna de nube estaba sobre el campamento y la columna de fuego de noche como un parasol, ¿no? Y había una temperatura agradable y dice que ni se gastaba ni la ropa de ellos. Yo no sé, las mujeres quieren cambiar mucho de ropa, pero ahí en el desierto no cambiaban mucho. 40 años con la misma ropa que no se desgastaba. La calidad, ¿eh? Ni los zapatos, ni las sandalias. Había una bendición especial bajo la protección. Toda la vida se ordenaba, ¿me entiendes? Hay algo eterno en estar con el Eterno. Sí. Amén. Y Él llena un hueco en el corazón. Yo tenía una mujer en Castellón, recuerdo yo, que se convirtió. Ella dijo, mi padre murió cuando yo tenía 14 años y se formó un hueco en mi corazón, dijo ella. Y yo pensé, ¿cómo voy a llenar este hueco? Me voy a casar. Con 15 años se casó con un hombre y ella dice, al principio esto la llenó, pero después de algún año se sentía tan solo como antes y dijo, bien, si tengo un hijo, eso me va a llenar. Y con 16 años tuvo su primer hijo y ella dice que al principio eso la llenó, pero después otra vez estaba con este hueco en su corazón y no sabía cómo llenarlo y dijo, bien, voy a tener otro hijo, y tuvo un segundo hijo pero este hueco que estaba en ella volvió. Salían para divertirse, pero ese hueco que estaba allí, hay un sitio en el hombre. Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha creado la eternidad y somos espíritu, alma y cuerpo. Hay un lugar en nosotros que es el lugar santísimo en el ser humano y solo el mismo Eterno puede llenar este sitio. Amén. Cuando ella se entregó al Señor, ella dijo que este lugar se llenó, ¿no? Amén. Y Aleluya. Dios quiere Gloria a llenar Dios. un lugar en nosotros que ni esposa, ni marido, ni hijos, nadie puede llenar, sino solamente el mismo Eterno. Amén. Porque hay un lugar de eternidad en nosotros y Él es el único Amén. que llena este lugar. Aleluya. Aquí en 1 Corintios 10 se habla de la caminata, pero lo primero que aprendieron era que Dios tenía que estar en el centro y si Él estaba en el centro, se ordenaba sus vidas. El cosmos, cuando Él creó el cosmos, la tierra, esto habla de orden. Cuando hay orden, hay paz.
Cuando Dios está en el centro de nuestra vida, cuando no es el yo que es el centro, yo quiero, los niños aprenden esto, yo quiero una manzana, yo quiero un dulce, yo quiero, ¿me entiendes? Pero cuando aprendemos que Dios quiere y yo me someto a la voluntad de lo que Dios quiere, Él está en el centro. Cuando la iglesia aprende esto, que Dios está en el centro, las cosas se ordenan automáticamente. Muchas cosas se caen en su propio sitio. No hay que hacer tanta cosa nosotros, sino dejar que Dios sea Dios. Dejar que Dios mande en su pueblo, que Jesucristo sea la cabeza de su cuerpo. Esto es una lección muy importante. Porque aquí en 1 Corintios 10 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. La nube es la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú y yo queremos ser discípulos, necesitamos ser muy amigos con el Espíritu Santo. Y dice, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua, y todos comieron el mismo alimento espiritual, es la palabra de Dios. Moisés recibió palabra de Dios, ellos escucharon la palabra, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Habla del Espíritu Santo, ¿no? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aunque tenían toda esta provisión y toda esta bendición, cayeron. No les ayudó toda esta provisión. ¿Por qué? Aquí hay algo que aunque yo he sido bautizado en agua, he sido añadido a Malmi Salim, aunque he sido bautizado en el Espíritu, hablo en lenguas, aunque yo diariamente bebo del Espíritu y de la palabra de Dios, ¿no es suficiente eso? No cumplo con el propósito de Dios. ¿Me entiendes? Quedaron postrados en el desierto porque ellos codiciaban cosas malas. Se hicieron idólatras en medio del desierto, el pueblo. Y todo esto fue escrito como ejemplo para nosotros, como una advertencia. El discipulado. ¿Quieres ser discípulo de Jesucristo? ¿Quieres andar con Él? Ayúdame, Señor. Jesús hablaba de hay algo que a mí me ha llevado durante todos los años en España. Dios me habló conmigo, ¿no? Es algo mío, eso de permanecer en Cristo y Él permanecer en mí. Es en San Juan capítulo 15 y con esto creo que voy a terminar con vosotros hoy. En San Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Versículo 5
lo he tenido conmigo cuando llegué a Castellón, cuando llegué a Villajoyosa, donde voy, ¿qué es un pámpano? Habéis visto la vid, ¿verdad? Es un tronco muchas veces en la tierra, nada más, y de allí cada año salen los pámpanos. Los pámpanos pueden ser más o menos bonitos, pueden tener más curvas, menos curvas, no importa el diseño del pámpano, tiene solamente una función y es que está agarrado a la vid y fluye la savia en ese pámpano. Permanece en la vid y la vid fluye porque esa savia que viene de la vid, del raíz, es algo milagroso, es algo maravilloso. La vida de Jesús que ahora fluye dentro de mí, eso es lo que al final produce fruto. Yo en mi discipulado entiendo que yo tengo que estar viviendo en una comunicación constante con Jesucristo. Tengo que estar agarrado a Él. Aleluya. Permanecer en Él. Y Él permanece en mí. Y su vida y la vida del Espíritu es lo que fluye. Y cuando esto fluye, produce fruto. Esta savia no puede fluir en nosotros sin producir fruto. Dice aquí que produce mucho fruto, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva Fruto. mucho fruto. Entonces yo digo, Señor, yo voy aquí y voy para producir mucho fruto. No poco fruto, sino es que esa savia que viene de ti es tan fuerte, es tan buena, no es algo mío, es algo tuyo, y entonces es que tiene una calidad que produce mucho fruto. Y además dice versículo 8, ¿no? Que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. El Padre es glorificado. El Padre es contento cuando yo llevo mucho fruto. Y la única forma de llevar mucho fruto es estar conectado con Jesucristo. Lo que yo te hablo ahora, ¿verdad? Es un propósito en el discipulado. Y no sé si entiendes y captas. ¿Vosotros estáis recibiendo el mensaje? Aleluya. Se oye 3 amén. Sí, 3 o 5 reciben, ¿verdad? Bien, los 5 que reciban la bendición. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es algo que a mí me ha llenado, ¿no? El saber que el ministerio que tengo no depende de mí. Si yo permanezco en Jesucristo y Él permanece en mí, hay una vida que fluye dentro de mí. Y esa vida en sí produce un fruto. Yo siembro la semilla. Igual no voy a ver todo el proceso que esta semilla va a hacer, pero no es solamente ser miembro en una iglesia, hay propósito con mi vida en un discipulado. Porque si yo estoy en Él y Él está en mí, yo soy un discípulo que voy a producir. Algunos piensan que es por mi trabajo, por mis cosas. Nosotros estamos en una tierra en España. Mica y yo hemos estado en España. Hemos trabajado mucho y yo salgo con un hermano en Villajoyosa. Todas las semanas salimos a evangelizar en la calle. Antonio y yo. Y hablamos con mucha gente. Y después de un año decimos, ¿pero dónde está el fruto? Estoy en un estudio sobre Isaías, ¿no?
Estoy escribiendo un libro sobre Isaías. Y cuando he mirado su llamado en Isaías capítulo 6, y he visto esas palabras que el Señor le dice que anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y hay para él sanidad. Y yo digo, pero ¿qué llamado es esto? ¿Qué llamado es esto? ¿Qué ministerio es esto? Pues yo pensaba que iba a predicar para que fueran salvos, ¿no? Y también habla de Jesucristo, que Él ha venido al pueblo judío, ¿no? Para hablar en parábolas. ¿Y por qué habló en parábolas? Porque, ¿has leído por qué habló en parábolas? Él mismo lo dice en Mateo 13. Y cita esto de Isaías. Ajá, oyendo no entiendo. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, y lee esta palabra. Dice que el propósito de la parábola, en Mateo 13, es esto, y que el corazón, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Algunas veces nuestro ministerio es endurecer los corazones, bloquear los oídos para que no oigan y no entiendan. Eso es difícil. Eso es difícil. Pero hay gente que dicen sí al Señor y hay los que dicen no. Tenemos que acostumbrarnos con esto. Que yo voy, salgo, predico, y todo el mundo no se salvan, ni me aplauden, ni reciben. Pero yo tengo que predicarles para endurecer su corazón y su mente, ¿no? Porque no quieren recibir al Señor. Y si no le quieren recibir, a mí tampoco me van a recibir, ¿entiendes? Y esto es parte del discipulado y del ministerio. Yo sirvo a Dios no para ver los frutos del resultado, sino por ser obediente a Él y ser fiel a Él. Y hay gente que reciben y hay gente que no reciben. Hay gente que me han dicho, yo he visto los folletos en la calle y me da pena. Dice, pero eso significa que alguien ha dicho, no lo quiero. Bien. Hay la respuesta que gente que nos van a decir no. Y yo he cumplido con mi misión. La sangre de esta gente no vendrá sobre mí. No habla de esto. Que tenemos un deber para que la sangre la responsabilidad vendrá sobre ellos mismos. Yo les he advertido, pero si no advertimos, si no lo decimos, Dios lo demandará de nosotros. Hay un propósito en ir y predicar y ser fiel al ministerio, aunque no veamos resultados. Y me maravillo con este Isaías. Casi 50 años trabajando en Jerusalén, predicando, hablando a un pueblo religioso que sí cumplían con las normativas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ellos solamente vivían en su propio mundo, en sus propias cosas, y se justificaban con la religión. Aquí en Finlandia y Suecia tenemos gente también que van a la iglesia evangélica,
solo para justificarse pero no son discípulos, no son seguidores de Jesucristo, no permanecen en Él día y noche, ¿entiendes? No están recibiendo esa savia divina. Tienen religión, pero no tienen la vida con el Señor. Es una llamada de despertarse. Para mí eso significa que yo tengo que revisar mi vida delante del Señor cada día. Que yo era salvo hace 50 años no significa que yo viva en esta salvación hoy. Es una llamada a cada uno de ser un discípulo diario del Señor. Hay un propósito divino. Pablo dice, yo muero todos los días. Él dejaba su educación, todas sus cosas como basura, dice, para conocer a Cristo. Era un esfuerzo diario conocer a Cristo, de saber de su voluntad. Y algunas veces estamos un poco confundidos. Dice que Pablo un día volvió en su segundo viaje y pensaba, voy a ir a Galacia. Y dice que el Espíritu le prohibió. ¿El Espíritu nos puede prohibir ir a predicar? Entonces dice, voy a Bitinia, allí no he ido. Y dice que el Espíritu de Cristo le prohibió ir allí. Entonces, hasta el apóstol Pablo podría quedar confundido. He salido para predicar y cumplir con mi ministerio, voy allí a la izquierda y no. Quiero ir a la derecha y no, me queda solamente ir delante. Y fue a Troas. Y cuando estaba allí vino una visión de noche que un hombre macedonio, y así llegó el evangelio a Europa. Aleluya. A Filipi. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo tenía, porque mi suegro ya ha fallecido, un hombre muy práctico. Y él decía, donde el camino está abierto, allí voy yo. Amén. ¿Entiendes? Claro. Hago lo que yo entiendo, lo hago. Es muy práctico, ¿verdad? Sí. Y si voy mal, el Espíritu Santo puede levantar algo que dice disco rojo. No ande por aquí, disco rojo. Y puede encender una luz disco verde. Porque algunas veces estamos hablando, yo quiero ser dirigido por Dios, quiero ser dirigido por el Espíritu Santo, como si fuera algo muy, muy espiritual. ¿Me entiendes? Pero yo creo que tenemos que ser muy prácticos. Y creo que Pablo era muy práctico también. Porque si vamos a esperar que venga un ángel y nos diga lo que tenemos que hacer, entonces no hacemos nada. ¿Entiendes? Entonces, yo nunca he visto un ángel. Entonces, yo no hubiera hecho nada hasta hoy si tenía que esperar un ángel. Entonces, parece que hay gente que no, tengo que ser muy práctico. Eso es lo que te quiero decir. Haz lo que Dios pone por delante. Entienda que el Espíritu Santo también es muy práctico. Si Él no quiere que tú hagas algo, yo creo que tú tienes una sensibilidad en tu corazón y puedes escuchar que Dios te diga, no vaya por allí, disco rojo, párate. ¿Te ha pasado alguna vez, no? Sí, sí. Porque esto ya es un idioma que creo que conocemos. Y si Dios nos quiere algo, Él tiene boca para hablar. Él tiene manera de comunicarse. Dios no está mudo. Amén. Dios habla. Amén. Y si Él quiere que yo vaya a un sitio, Él abrirá el camino. Yo nunca he estado en Lahti antes. Es mi primera vez que estoy aquí. Dios abrió a través de Mica, ¿no? Y por eso he llegado a este lugar. Yo quiero que tú seas práctico. Es un discipulado práctico, no súper espiritual. No vivimos en las nubes. Tenemos los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. ¿Verdad? Amén. Pero tenemos unos pies aquí. Amar a alguien es hacer una comida, ¿verdad? Tú quieres contactar con el vecino e invítale a tomar un café. Y no sé tan espiritual, no tengas una Biblia allí delante.
toma el café, pregunta cómo está él, qué necesita él. Tú puedes hacer algo a favor de él y muestra el amor de vecinos. Amén. No hay que ser tan súper espiritual, Exactamente. ¿entiendes? Aleluya. Sí. Ser discípulo es tener visión de ganar la gente para el Señor. Ser muy práctico. Si el vecino está enfermo y necesita pintar el garaje, la puerta del garaje, yo te puedo ayudar a hacer. Entonces empieza a tener una relación. Y al final quizás él pregunta, ¿pero por qué lo haces tú? Claro. Allí, sin que tú presionas, sin que él diga que ese pesado que me quiere convertir, tú dices, bien, yo lo hago porque yo soy cristiano, ¿sabes? Yo en un tiempo estaba mal, estaba sin Cristo, pero Dios hizo algo en mi vida y entonces me ha puesto un amor, un deseo de ayudar a los demás y me ha transformado y por eso yo estoy aquí para ayudarte, porque algo ha pasado en mi interior. Y entonces cuando tú hablas así, él dice, hombre, parece interesante. ¿Y dónde vas tú? Bien, si quieres, sígueme. Yo los domingos voy a una iglesia y puedes seguirme. ¿Me entiendes? Deja que el apetito se despierte por Dios y por el interior. No es porque algunas veces somos tan súper espirituales. Parece que si somos ángeles, la gente dice, yo no puedo ser ningún ángel. Y no quieren ser ángeles tampoco. Pero yo no soy ningún ángel, yo soy un vecino, ¿me entiendes? Como los demás. Voy a Mercadona a comprar en España y tengo que hacerme la comida yo, porque mi esposa está en Suecia ahora y entonces he aprendido yo. Durante 30 años, ¿sabes? No hice nunca, no pisé. Yo intenté, cuando me casé, hacer la comida y fracasé. Mira, después de cuando nacieron mis hijas, mi esposa se fue y yo tenía que hacer macarrones una vez. Y fracasé. ¿Cómo se puede fracasar de hacer macarrones? Yo puse los macarrones en agua fría y los puse. No sabía ni hacer eso. Ahora he aprendido bastante. Ahora puedo invitarte a comer conmigo. Pero tenemos dones diferentes, ¿no? Y en mi casa automáticamente se dividió los trabajos. Y en el reino de Dios, también en las iglesias, Dios nos pone en diferentes sitios, ¿no? Automáticamente Dios los puso. Hemos leído, ¿no? En 1 Corintios 13, Dios los colocó como Él quiso. No es nuestro deseo, nuestra labor. Pero quiero que seas discípulo. ¿Te voy a leer algo más sobre el miembro y discípulo? Sí. Amén. Y termino así donde empecé. El miembro le gusta ser halagado. El discípulo halaga con su servicio y sus sacrificios. El miembro entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega su vida. El miembro puede caer en rutina. El discípulo está en constante actividad. El miembro espera que se le asignen tareas. El discípulo es solícito en tomar responsabilidad. El miembro murmura y reclama. El discípulo se niega a sí mismo y obedece. El miembro es condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercitar su fe. Allí termino, ¿no? Hay mucho más, pero son palabras muy sabias, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Son palabras muy sabias. Gloria. Y yo quiero que tú digas, yo quiero ser un discípulo del Señor. Aleluya. Yo Eso quiero es ser lo un que yo quiero que esté en tu corazón. Porque Aleluya. esto te da un propósito que está encima de las limitaciones humanas.
también quiere ser discípulo. Ah, muy bien. Somos muchos que queremos ser discípulos del Señor Jesucristo. Y que Él ponga como cabeza del cuerpo de Cristo, que haya impulsos, que ponga visión en nosotros, Amén. que nos produce el querer y el hacer. Que esto venga de la cabeza, que no venga de sueños propios, carnales, sino que sea un impulso del Señor. Pero hay cosas que no se necesita decir. Sí, ahora se me viene a mí. Voy a terminar con eso. Que Él dijo, el Señor, ¿no? En sus últimas palabras, antes de ir al cielo. Jesús se acercó y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Te voy a hablar de 4 todo. Aleluya. De 4 todo. Él dice toda potestad. Jesús tiene toda potestad. Por lo tanto, tú y yo tenemos que ir. ¿Por qué vas a ir? ¿Por qué vas a predicar? Porque Jesús tiene Toda la potestad. Y Él nos manda. Por eso yo no voy porque yo soy algo o yo tengo cierta capacidad. Es Jesús que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No tenemos que ser selectivos. No me gustan mucho los gitanos, ahí, ¿me entiendes? Voy a ir a los latinos, me gustan más. ¿Tú me entiendes? No hay selección, es para todos, a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas. Yo tengo 4 libros. El Sermón del Monte, el Hijo de Dios, y la parábola de Jesucristo, y después al final las enseñanzas de Jesucristo. Porque yo dije, no voy a ser selectivo y solamente enseñar ciertas enseñanzas de Jesús. Él dice que yo voy a enseñar todas las cosas. Entonces yo lo tomé a mi corazón así. Dios me dice que yo voy a predicar todas las cosas de Él. Entonces yo con conciencia me puse en el ordenador y limpié y dije, yo tengo que enseñar todas las cosas que Jesús me ha dicho. Entonces yo empecé a mirar, yo he enseñado el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7, he hecho esto y esto. Y al final allí he enseñado todas las cosas. Yo lo he cogido así, ¿no? Pero aquí dice que hay que enseñar a los discípulos todas las cosas que os he mandado. Entonces, yo no tengo que ser selectivo en la enseñanza y decir, eso me gusta, eso no me gusta. Yo tengo que enseñar todas las cosas de Jesucristo, ¿verdad? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Sí, todos los días, no algunos Amén. días. No solamente en el día despierto, sino en la noche también. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Amén. Mateo 28. Gracias, Señor, que tú nos hablas del discipulado y yo bendigo esta iglesia. Yo bendigo a mis hermanos aquí. Que tú pongas propósito en sus vidas. Aleluya. Señor, tú tienes propósito con cada uno de nosotros. Un propósito que viene de ti, Señor. No viene de nosotros mismos, no viene de este mundo, Señor, sino viene de ti, Señor. Tú tienes propósito y quiero escuchar tu voz. Quiero saber lo que tú quieres con mi vida. Gloria sea tu nombre. Bendiga a esta iglesia de ser discípulos tuyos, seguidores tuyos, de escuchar tu voz. No escuchar las voces de los falsos, sino escuchar tu voz. Gloria sea tu nombre. Y les bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, que la semilla de tu palabra quede en sus corazones, que les empuje, que les enseñe. Gloria sea tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Muchas gracias una vez más, hermano pastor misionero Yuan. Yo como pastor de esta iglesia, pues le agradezco una vez más desde aquí, desde este púlpito, públicamente delante de nuestra
congregación, de nuestros amigos y hermanos, sabiendo que ha dado su tiempo para estar con nosotros. No solamente para predicar y enseñar, sino para estar y dar un ejemplo como es de ser un discípulo de Jesucristo de verdad. Amén. Amén. Y también para ministrándonos en oración, pues apoyo, a que sí, consejería y en todo lo hemos recibido. Y hace falta tener más gente como Yuan, ¿no? Porque el mundo espiritual necesita pues ejemplos, ¿no? No le conocemos bien a Jesucristo, pero a través de sus siervos vamos conociendo también a Él, lo que Él ha puesto en sus corazones. Muchas gracias entonces, hermano Yuan. Aleluya. Gracias a los responsables de este campamento, las cocineras, los cocineros y todo esto. Luego vendrá tiempo para dar agradecimientos por esto, pero ya lo digo. Pero habrá otro tiempo para dar más específicamente los agradecimientos para todos los que están sirviendo aquí, los responsables, pues Fernando y Ernie. Y por los saludos de Perú nos han tocado mucho porque sabemos que allí también es duro el trabajo y tú has dejado ahora tu tierra, Fernando, tu familia, para ir allí y has hecho un esfuerzo. Queremos escuchar las noticias y saludos también más específicamente en la iglesia de Malmisal en Helsinki. Pero gracias ya de antemano. Me alegro de verte ahora, salvo y salvo. Aleluya. Amén. Nos queda 10 minutitos, ¿vale? Vamos a aprovechar el tiempo porque el tiempo es corto y Cristo viene pronto. Entonces ahora hay tiempo para las preguntitas, ¿no? Son 3 seminarios. Estamos bien, ¿no? Aleluya. Creo que cada uno de nosotros hemos recibido algo bueno también, claro que sí. Muchas cosas buenas. En cuanto de hoy, ¿tienes algo para preguntar? Mira, es que no lo he entendido esto, no lo he entendido otro, o cualquier pregunta sobre los 3 estudios, lo que hemos oído durante este campamento. Entonces, breves preguntas y breves respuestas. Tú preguntas lo que quieras y nosotros te respondemos lo que queramos, ¿no? bueno, pues nada, no seas así. Mira, yo como pastor, a mí me encanta. También, si no surgen muchas preguntas, o si la gente no corre al altar, es también una síntoma positiva. Se puede tomar así también, ¿no? Porque entonces la palabra del Señor, que es santa, pura y viva, amén, ha hecho su trabajo ya en los corazones. El Espíritu Santo con la unción te ha revelado lo que el Señor quiere decirte a ti y a tu vida hoy y te quedas contento. No hay preguntas. Esto no está mal, está bien, ¿vale? Y si no corre al altar, pedir oración, ministrame, esto no pasa nada. Si la gente se queda ahí en los bancos, no se puede decir que el predicador o la alabanza ha fracasado porque no viene nadie. No. El Espíritu Santo ya está obrando en los bancos y la gente se va contento a la casa y alaba al Señor. ¿No? ¿Entendéis? ¿No? ¿Me explico? Entonces, no, es que, aunque sí, hermano Yuan, tú tienes muchísima más experiencia que yo. Yo soy un novato también y un discípulo del Señor que tengo que crecer y entender muchas más cosas. Tampoco quiero pescar las preguntas, entonces sí, pero este cubano tiene preguntas, mi hermano. Pastor, no es una pregunta, sino un agradecimiento. ¿Vale? Brevemente. Sí, brevemente. Ponte de pie para que te escuchemos. Por favor, ponte de pie. Ya se lo di a mi pastor y ya se lo di a usted. Sí. Muy bien. Eclesiastés 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por mi pastor, por
todos los pastores. Entonces Dios ha puesto en mi corazón a las 5 de la mañana que la iglesia, nosotros, oremos por ustedes también, que son pastores de nosotros, congregaciones, maestros que nos enseñan a nosotros a caminar correctamente en los caminos del Señor, y ustedes también tienen familia, ¿entiendes? Y yo estoy muy agradecido por lo que Dios ha hecho con mi vida, en ponerme en una iglesia así, con muchos pastores, maestros. Wow, para mí es una bendición. Me alegro.